Es un gusto saludarlos. Queremos compartir con ustedes el día de hoy el segundo tema de las clases de crecimiento espiritual, que esperamos sean de gran bendición para su vida ahí en casa. Y hoy queremos compartir la lección número 2, seguridad de la salvación. Pero antes de que podamos compartir la lección del día de hoy, queremos pedirle la tarea. Esperamos que se hayan memorizado el versículo que les quedó la semana pasada. Si ustedes se lo memorizaron, voy a pedir que lo digan conmigo. Es Juan capítulo 5 versículo 24. ¿Sí se lo memorizaron? Vamos a repetirlo por favor ahí en casa. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sí lo pudo usted decir en casa? Muy bien, no se preocupe si no se lo aprendió. Le vamos a dar otra oportunidad esta semana para que se lo pueda aprender. También les dejamos de tarea aprender los primeros 5 nombres de los primeros 5 libros de la Biblia del Nuevo Testamento, que son, y si pueden ayudarme a decirlos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. ¿Sí lo dijo bien? Muy bien, muchas felicidades. Ahora queremos pasar a la parte de la lección que nos compete en este momento, al compartir la palabra del Señor. Este tema de la seguridad de la salvación, como introducción, queremos decirles que durante toda la historia de la humanidad y de la historia eclesiástica, encontramos dos vertientes tocante al tema de la salvación. Tenemos por un lado a Juan Calvino y sus 5 puntos calvinistas, y él decía que la salvación no se perdía. Y por otro lado tenemos a Armenio, que este caballero, él sí pensaba que la salvación se perdía. Entonces, cuando uno pone ambas doctrinas y las pone a la luz de la palabra del Señor, podemos entonces nosotros concluir en el siguiente tema, hablando de la seguridad de la salvación. Cuando usted recibe un regalo, el regalo es bonito, está envuelto en algo precioso, en un, no sé, color, por decir así, dorado, o color plata, o moradito, no sé, un adorno ahí, un moño. Pero cuando usted recibe un regalo, no me diga que lo más importante es el envoltorio. Lo más importante, ¿de dónde viene? Viene adentro. En el momento en que usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, y la oración de fe, que usted se arrepintiera delante del Señor, pidiéndole que entrara a su corazón y perdonara todos sus pecados, en ese momento usted recibió 4 cosas que venían dentro del paquete de la salvación. Y es el tema que vamos a abordar en este momento. Bueno, el primer regalo que viene dentro del paquete de la salvación es que usted ha pasado de muerte a vida. Y es precisamente el texto que nos compete, competió memorizar, es Juan 5:24, que dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si se dan cuenta, cuando uno ve el verbo tener, el verbo está en presente. Dice tiene vida eterna. No dice tendrá, porque algunos piensan que la vida eterna va a comenzar en el cielo con el Señor. No, la vida eterna ya es un regalo que Dios te lo da estando en esta tierra. Y la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora el Señor nos ha dado vida, y esta vida es eterna. ¿Cuándo se termina una vida eterna? Pregunte ahí en casa con los que están tomando el estudio: ¿cuándo se acaba una vida eterna? Nunca, porque entonces si se acaba, dejaría de ser eterna, y entonces estaríamos diciendo que nuestro Padre Celestial nos mintió, y entonces estaríamos diciendo que no cumple sus promesas, porque nos da una vida eterna que en el momento en portarnos mal, pues puede quitárnosla. Entonces, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que este versículo está diciendo es:
que qué va a pasar el día de mañana cuando usted peque. ¿Será que se pierda la vida eterna? ¿Será que se termine la salvación porque usted ha pecado? Dice el texto, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Voy a decir lo siguiente, pero no lo busque en la Biblia. Es una conclusión de este versículo. En algún momento dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces mañana que usted se porte mal, porque nos vamos a seguir portando mal, porque el recibir a Cristo no nos hace infalibles ni impecables, sino que vamos a seguir batallando y luchando con el pecado, como lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Entonces mañana que usted que falle con algún pecado que cometa en su vida, Satanás, que es el acusador de los hermanos, rapidito va a ir a la presencia del Señor y lo va a acusar. Y le va a decir, mira, ahí está Arturo. No, por inventarnos su nombre, ahí está Arturo Hernández, mira, está pecando, está portándose mal. Entonces el acusador, el diablo, va al cielo a señalar a Arturo por el pecado que está cometiendo. Pero Jesucristo, como es nuestro abogado, le contestaría más o menos así: mira, Satanás, es correcto, Arturo debería de portarse bien y no fallar, pero yo también en la cruz del Calvario pagué por ese pecado. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados, escuchen hermanos, pasados, presentes y futuros. Ya está saldada la deuda. Romanos 8:1 dice así, aquí va a aparecer el texto, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando dice el texto, no hay ninguna condenación, la palabra condenación ahí es la palabra griega katakrima, que significa sentencia dictada. Es decir, que la sentencia ya ha sido dictada. Y escuchen esto, hermanos, no estoy haciendo apología de pecado, estoy explicando lo que la palabra de Dios dice tocante al tema de la salvación. Escuchen esto, Dios nos ve a través de Cristo Jesús como si nunca hubiéramos pecado y como si jamás volviéramos a pecar. Eso es lo que significa la palabra justificación. En Romanos capítulo 5, versículo 1, la palabra de Dios dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro del regalo de la salvación, la justificación, la adopción, la santificación, todas estas grandes doctrinas de la Biblia, amados hermanos, están sustentadas en que tenemos vida, y esta vida es una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nada ni nadie, como dice Romanos capítulo 8, versículo 39, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el primer regalo que tenemos tocante a la salvación es que usted ha pasado de muerte a vida, y esta vida es una vida eterna que Dios le ha regalado. Ahora, el siguiente regalo en el paquete de la salvación es que tiene usted la protección de Dios. Aquí vamos a buscar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27 al versículo 30, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Vuelve a salir el tema de la vida eterna. Y no perecerán jamás. Qué clarito texto tenemos ahorita en este momento, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lo que estoy diciendo ahorita, amados hermanos, es que la palabra del Señor nos está diciendo que estamos en la poderosa mano de Cristo y en la poderosa mano del Padre. Y dice la Biblia que nadie nos puede arrebatar de la mano de Cristo ni de la mano del Padre. Somos ovejas del Señor, y las ovejas del Señor, dice la Biblia, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué es lo que dice aquí la Biblia? Que tenemos la protección de Dios. Hay una protección del Señor
que ahorita mismo usted está experimentando, bendito sea el Señor, que realmente, amados hermanos, a través de la Escritura, sobre todo en el Salmo 91, que es un salmo de protección, que es un salmo que no es para abrirlo solamente en casa, lo he dicho en otros estudios, no es para abrirlo nada más en casa, en un cuarto para espantar a los chaneques o a los malos espíritus. No, el Salmo 91 no es para utilizarlo de amuleto. El Salmo 91 es para leerlo, es para apropiárselo, es para ponerlo en práctica, es para entender cada palabra del Señor. Y ahí en uno de los textos del Salmo 91, sobre todo les pido por favor que lo busquen en la Nueva Traducción Viviente, que es donde el Salmo 91 está más claramente de alguna forma presentado. En ese salmo dice la Biblia que los ángeles, dice, pues a tus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden. ¿Saben ustedes que ese Salmo 91, Satanás se lo citó a Cristo cuando fue tentado? Dice la Biblia en Mateo 4 que Satanás fue llevado, ¿verdad?, a un lugar alto y le dice, aviéntate del pináculo del templo. Dice, porque escrito está, le dijo el diablo, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden. Qué tremendo que Satanás también se sabe la Biblia de memoria. Entonces, este Salmo 91 es un salmo de protección, de tal forma que uno de los regalos que Dios le da por haber conocido a Cristo como su Salvador es tener la vida, es tener esta protección, la vida eterna, pero también tener la protección de Dios. Si alguien se mete con usted, escuche hermano, el alcance de esta promesa, si alguien se mete con usted, no se mete solamente con usted, se mete con Dios, porque usted es hijo de Dios. Es como si alguien se mete con su hijo. Si alguien se mete con su hijo, ¿con quién se mete? Con su papá, ¿no? Lo mismo es con Dios. Si alguien se mete con usted, usted es hijo de Dios y ahora su papá lo va a proteger. En momento de angustia va a sentir la protección de Dios. En momento de necesidad va usted que aprender del Dios proveedor de la Biblia. En momento de que no entiende los problemas de la vida y por qué hay tantos momentos difíciles que experimentamos y de tanta necesidad, de tantos problemas emocionales en estos tiempos, hermanos, entendemos que la protección de Dios es conocer al Dios tejedor de la Biblia, que está tejiendo su vida de tal forma que todo tiene un propósito. Y Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra del Señor. Entonces, la protección de Dios es el segundo regalo que viene en el paquete de la salvación. Vamos con el tercer regalo que está en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Y el regalo es el ir por el camino ahora de la vida. Vamos ahora por el camino de la vida. Mateo capítulo 7, 13 y 14 va a aparecer aquí. Dice la palabra de Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Hermanos, que ahora nosotros, como hijos de Dios, ahora vamos por el camino de la vida. Y este camino de la vida es un camino angosto, es decir, es más difícil de llevar, es una puerta estrecha para entrar, porque pocos son los que van por este camino. Si usted se da cuenta ahorita, hay mucha gente que está buscando a Dios. De todas las iglesias del mundo, de todas las religiones del mundo, hay gente que está buscando a Dios. Pero entonces, ¿quién se va a salvar? El que encuentre a Cristo. Dice Juan, aquí mismo en su lección cita Juan 14:6, va a aparecer aquí en la pantalla, en donde Jesús también da una promesa para sus discípulos ahora que se está yendo, porque se está despidiendo de los discípulos en este momento. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el único camino, escuchen hermanos, escuchen amigos que nos acompañan y que ven estos estudios, el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino y la verdad y la vida.
y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador, el único camino para llegar a la presencia de Dios y disfrutar el cielo es el Señor Jesucristo. El hombre se inventa sus propios caminos. Existe el autosoterismo o la autosalvación, que este camino indica que tú puedes ser salvo a través de las buenas obras. Qué bueno si haces buenas obras, qué bueno que le das de comer al huérfano, que te ocupas en ayudar a la viuda, qué bueno si ves a un niño en la calle y tratas de ayudarlo, qué bueno si ves a un anciano y le ayudas a cruzar la calle, qué bueno que hagas buenas obras, algo bueno que llevas despensa en los momentos de crisis y de necesidad, llevarle una despensa a una familia es algo fabuloso, qué bueno que regales ropa a los huérfanos y a las viudas, eso está bien, pero eso no te sirve para entrar al cielo. La única forma de entrar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que si tú ahorita le pediste a Cristo que entrara a tu corazón y es tu Salvador, en ese momento has cambiado de camino. Usted antes iba usted por el camino que lo llevaba a la condenación, al infierno, y ahora va por el camino que lo lleva a la vida, y esta vida es eterna, es al cielo, a la presencia del Señor. No va usted al cielo porque es muy bueno, va usted al cielo porque el Señor le regala la vida eterna. Es la gracia de Dios. Gracia significa don de Dios, inmerecido, un favor de Dios que no merecemos. Y eso es un regalo del Señor que le está dando por haber conocido a Cristo como su Salvador personal. Y como último punto en este tema, usted ahora es hijo de Dios. Es el cuarto regalo que el Señor le quiere dar por haber conocido a Cristo como su Salvador personal. Usted ahora es hijo de Dios. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren qué bonita es la palabra del Señor. Yo sé que hay una creencia a nivel universal en donde se cree que todos somos hijos de Dios. Es una creencia muy fabulosa, muy religiosa, pero realmente, bíblicamente, escuchen hermanos, porque esto es doctrina, por eso se llaman clases de crecimiento espiritual, porque usted tiene que aprender doctrina. Dice el texto, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, hijos de Dios solamente los que le recibieron. ¿Qué son todas las demás personas en la tierra que no han recibido a Cristo en su corazón? Son creación de Dios. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. La creación de Dios es cuando nace un bebé, nace aquí en el mundo y es hecho y formado por Dios, que es un misterio para la ciencia. Todavía, como una mamá puede guardar en su vientre un bebé durante 9 meses y luego darlo a luz. Es algo que los científicos saben que ocurre, pero no saben cuál es el mecanismo. El mecanismo es Dios. Dios está detrás de su creación. Cuando nacemos en este mundo, somos creación de Dios. Hijos de Dios, dice el texto, solamente los que le reciben. Y un niño, al morir, por supuesto que va al cielo cuando es bebé, cuando es infante, porque todavía no tiene conciencia de pecado. Cuando una persona ya comienza a saber discernir entre lo bueno y lo malo, en ese momento él tiene que conocer a Cristo como su Salvador personal para que sea hijo de Dios. Si no recibe a Cristo en su corazón como su Salvador, entonces solamente es creación de Dios. Somos criaturas del Señor nada más, pero no somos hijos del Señor. Es una gran diferencia entre ser criatura del Señor y ser hijo del Señor. El hijo del Señor, amados hermanos, tiene muchos privilegios. Bueno, así como aquí en la tierra se expide un documento que es un acta de nacimiento, ¿verdad? Cuando uno lo nace aquí en la tierra, te dan algo así, ¿verdad? De tamaño carta, en donde dice, fulano de tal, nacido en tal lugar, ahí está el acta de nacimiento. Bueno, en el cielo, dice la Biblia que también se expide un acta de nacimiento. ¿Dónde está esto? En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, dice la Biblia, no entrará en ella ninguna cosa inmunda
o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Miren lo que está diciendo la Biblia. Hay un libro de la vida del Cordero. Hay varios libros en la Biblia. Hay un libro, Romanos 2, habla del libro de los secretos de los hombres. En algún momento los libros serán abiertos ahí en el cielo y vamos a descubrir quién mató a John F. Kennedy en Dallas en 1964. Vamos a conocer quién mató a Colosio en Lomas Taurinas, ¿verdad? También ahí en Tijuana. Vamos a saber los secretos de los hombres. Bueno, hay un libro en el cielo que se llama el libro de la vida del Cordero. Cuando tu nombre es inscrito en el libro de la vida del Cordero, la Biblia dice que nadie lo puede borrar de ahí. Hay otro libro que es el libro de la vida de los vivientes, que es ahí se inscriben todos los que nacen aquí en la tierra, y dice la Biblia que pueden morir, porque la palabra muerte es separación, pueden ser separados de Dios. Pero hermanos, el que es inscrito en el libro de la vida del Cordero, en ese momento se convierte en un hijo de Dios. Antes de no ser cristianos, ¿qué pasaba con nosotros? Dice la Biblia en el libro de Efesios. Quiero leer este texto que está en Efesios capítulo 2, dice desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, por naturaleza, nosotros éramos hijos de ira antes de conocer a Cristo, pero ahora nosotros somos hijos de Dios una vez que nosotros hemos nacido de nuevo. En Juan capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Permítanme explicarles estas matemáticas cristianas, matemáticas bíblicas. El que no nace 2 veces, muere 2 veces. ¿Cómo? El que no nace 2 veces, muere 2 veces. El que no nace física y espiritualmente, como dice aquí, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, en el momento en que tú aceptaste a Cristo, si lo hiciste en la clase pasada, en ese momento tú recibiste a Cristo en tu corazón, hiciste la oración, te acercaste al Señor con toda sinceridad, en ese momento te regala la vida eterna, te da la protección de Dios, te da el camino de la vida eterna y también te hace hijo de Dios en ese instante. Y en ese momento, al morir, ya puedes ir a la presencia del Señor, porque naciste 2 veces. Naciste física y espiritualmente. Si tú naciste hace 8 días, que fue la primera lección, entonces en ese momento tú empezaste tu vida en cero. Dios hizo un borrón y cuenta nueva, y ahora tienes una nueva vida y un nuevo camino, y eso se le llama en la Biblia la doctrina de la regeneración. La regeneración está en Tito capítulo 3 versículo 5, en donde dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, regenerar en la Biblia significa darle vida a algo que estuvo muerto. ¿Has visto el programa, programa de televisión que se llama The Walking Dead? Muchos lo han visto, ¿no? Muertos vivientes. Entonces nosotros, antes de conocer a Cristo, hagan de cuenta que así andábamos como los que andan así andábamos nosotros antes. Éramos muertos vivientes, The Walking Dead, muertos que caminan sin vida. Pero ahora que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal, ahora tú eres hijo de Dios y ahora eres nacido de nuevo, y ahora dice la palabra del Señor que estás en paz con Dios, y ahora al morir tú puedes ir al cielo, a la presencia del Señor. Qué bonitas promesas, ¿verdad, hermanos? De la seguridad de la salvación. Aquí estamos terminando la clase del día de hoy.
agradecemos por su atención, pero también queremos dejarle de tarea el versículo de esta semana. Va a ser el mismo de la semana pasada para que tengan otra oportunidad de aprenderlo, por si no lo aprendieron. Juan capítulo 5, versículo 24, pero también la tarea va a ser también exactamente la misma para darle la oportunidad. Si usted quiere ir aprendiéndose ya más libros de la Biblia, también lo puede hacer. Está usted en libertad en Cristo Jesús de hacerlo, pero para la siguiente semana les vamos a volver a pedir Juan 5, 24 y también los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Agradecemos a Dios, hermanos, por acompañarnos. Queremos terminar con una oración en este momento. Acompáñenos, por favor, a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las promesas que tenemos en ella para poder aprender más y saber que estamos en tu poderosa mano, que estamos bajo tu protección, que tenemos los regalos de la salvación, la vida eterna, que tenemos la protección de Dios, que el ir ahora por el camino de la vida, Señor, ir por un camino que aunque es más difícil de llevar, porque no es fácil portarse bien, ahora podemos contar con tu presencia y fabulosamente ser hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios. Podemos sentarnos a tu mesa, Señor, porque ahora tú nos ves a través de Cristo Jesús y nos has regalado la salvación. Te agradecemos esto, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo con cariño, amados hermanos.